Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Mateo 9, del 10 al 13. Mateo 9, del 10 al 13. Antifonalmente, Mateo 9, del 10 al 13, antifonalmente. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y oyéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido, y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tu Padre Santo quien nos enseñe tu santa palabra, para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Los fariseos. En nuestro tema de hoy, los fariseos. Sí, los fariseos eran una de las 3 sectas religiosas que había en Israel en el tiempo cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Una secta religiosa, por cierto, la más recalcitrante, la más exigente. Bueno, pues es lo que vamos a ver aquí en nuestra lectura bíblica. Ya lo leímos, pero lo voy a leer otra vez. Dice: aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y viéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Vaya y dice, bueno, a ver, vamos a leer un poco antes para entenderle. Vamos a leer déjenme ver, desde el 9, Mateo 9:9, y pasando Jesús de ahí vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos,
el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Bueno, era un comelitón. ¿Y por qué ese comelitón? ¿Por qué esa comida? Bueno, porque por lo que dice el versículo 9. Dice, y pasando Jesús de allí vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme, y se levantó y le siguió. Ahí es donde se originó esa comida, ese banquete, bueno, todo un banquete. Era un banquete de despedida, porque Mateo se despidió de su antiguo empleo que tenía. ¿Empleo de qué? Pues de publicano. Era publicano, quiere decir, era cobrador de impuestos. Los publicanos cobraban los impuestos a los israelitas, y ese dinero se lo daban a los romanos. Así que era un empleo pues indeseable, porque eran considerados traidores por cobrar el dinero a los israelitas y darles el dinero a los romanos. Bueno, pues hizo ahí un comelitón, un gran banquete. Sí, era la despedida de él. Bueno, porque él había seguido al Señor. El Señor lo llamó, le dijo, sígueme, una sola palabra. No hubo necesidad de hacer labor de convencimiento, de que mira, te conviene, y por esto, nada. Una sola palabra. Una palabra de autoridad. Una palabra que significaba un cambio de vida al obedecerle. Bueno, ahora sí pasamos al 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto los fariseos, ¿y qué andan haciendo acá los fariseos? No se supone que ellos tenían que estar allá, en el templo, pues adorando a Dios. No, pero estaban acá en la fiesta de los publicanos, en la fiesta de personas indignas de estar en el templo, según los fariseos. Sí, porque los publicanos eran indeseables. Pero entonces, ¿qué andan haciendo acá? Si era una fiesta de los publicanos, de los publicanos. Bueno, es que los publicanos siempre andaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Siempre andaban detrás de Él, pero no porque le amaran, no porque quisieran aprender algo de sus enseñanzas, sino para criticarlo. Y aquí encontraron una gran oportunidad de criticarlo. Versículo 11. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Claro, aquí se les podría haber contestado, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí, que no tienen que estar ahí en el templo?
Bueno, si vamos a preguntas, ¿verdad? Pero, bueno, pues no se trata de eso, sino que el versículo 12, y oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los enfermos. 13, andad pues y aprendan fariseos, les dijo a ellos. Andad pues y aprended qué cosa es, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. No he venido a llamar justos. Los fariseos no eran justos, pero se creían justos. Y bueno, pues ya, ahora sí que con esta explicación, pues ya los dejó callados, no tuvieron nada que decir. Bueno, los fariseos, pues aquí ya vemos desde la primera cita quiénes eran los fariseos y a qué se dedicaban, pues a andar siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, a ver si se equivoca en algo, a ver si dice una palabra maldicha, alguna palabra errónea, o a ver si hace algo incorrecto. Bueno, pues siempre lo anduvieron siguiendo, pero nada más para criticarlo. A ver, vamos a ver un texto en Isaías 65. Isaías 65, acerca de los israelitas, pero más concretamente acerca de los fariseos. Palabra de Dios, Isaías 65:1. Fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. A ver, vamos por partes. Fui buscado a los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes eran estos? Los gentiles, los extranjeros. Fui hallado a los que no me buscaban. ¿Quiénes eran estos? Los mismos. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. ¿Quiénes son? Todos estos del versículo 1, los extranjeros. Ahora, en el versículo 2 habla de los israelitas. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Está hablando de los israelitas, pueblo que en mi cara me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros. Está hablando de los israelitas, y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Está hablando de los israelitas que dicen, estate en tu lugar. Bueno, pero aquí, como decía, más concretamente de los fariseos, porque eran los que se creían muy justos, que dicen, estate en tu lugar, no te llegues a mí, que soy más santo que tú. Esto es lo que decían ellos a todos los demás, porque ellos, según ellos, eran los únicos dignos de glorificar a Dios, que dicen, estate en tu lugar, no te llegues a mí, o sea, no te me acerques, porque me vas a contaminar de tu inmundicia. Que dicen, estate en tu lugar, no te llegues a mí, que soy más santo que tú. ¿Y cómo saben eso de que soy más santo que tú? ¿Y eso cómo lo saben? ¿No es el Señor Dios el único que sabe todas las cosas? Pues aquí ya creían que sabían igual que Dios. Fíjense con quién se están igualando, con Dios. Tan santos se creían, dice el Señor, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Estos son humo en mi furor. Sí, esto lo tiene enojado al Señor Dios. Bueno, vamos a ver también en Mateo capítulo 12, versículo 1. Mateo 12, 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos
Los fariseos que siempre andaban atrás de ellos a ver a dónde iban y a ver qué hacían. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Según ellos aquí encontraron ya un buen pretexto, un buen motivo para llamarles la atención. Están mal, están haciendo algo incorrecto, dijeron los fariseos. Otra vez, desde el versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Que no era lícito. ¿Y eso dónde lo dice? Que era prohibido arrancar espigas para comer. ¿Eso dónde lo dice? No, pues no, ni en ninguna parte. Eso lo inventaron ellos. Siempre inventaban mandamientos para cargárselos a los israelitas, para sentirse ellos muy importantes. Bueno, sigo leyendo versículo 3, y él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David teniendo el hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino a solo los sacerdotes? ¿No han leído eso? Bueno, les dijo eso. ¿No han leído eso? ¿No han leído que la ley es una ley de amor? Porque ellos habían convertido la ley pues en una carga pesada, que ni siquiera con un dedo querían moverla, pero se las cargaban a los demás para sentirse ellos muy sabios y muy importantes. Bueno, en este caso es cuando David andaba siendo perseguido por el rey Saúl, que el rey Saúl quería matarlo. Entonces, pues andaban por allá él con sus guerreros sin comer. Entonces, pues ya llegaron ahí a la casa de Dios, y vamos a ver si hay algo aquí de comer. Les dijo el sacerdote: pues mira, lo único que hay aquí pues es lo del pan de la proposición. ¿Y qué era el pan de la proposición? Eran 12 tortas de pan, pues, 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Se le llama también el pan de la presencia. Bueno, es lo único que había. Dice, versículo 4, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, y no solamente David, sino los que iban con él. Pues se imaginan, para el hambre que traían, no sé cuántos serían, pero para el hambre que traían, y unas tortotas de pan, no, pues qué más querían. Dice el 4, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a los que estaban con él, sino a solo los sacerdotes. No les era lícito comer, y sin embargo se las dio el sacerdote para que la comieran. Porque la ley de Dios no es una ley rigurosa, no, es una ley amorosa. Bueno, pues no le era lícito comer, pero las circunstancias, pues pues sí, tenía que tomar en cuenta que no habían comido. Entonces el sacerdote se las dio, aunque no era lícito, porque la ley de Dios, por ser una ley amorosa, es una ley flexible, no es una ley rígida que no pueda ser modificada. Bueno,
sigo leyendo en el versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Otra ley de amor. Otra ley de amor es que la gente cree que Dios es un Dios malo, que nomás está viendo a ver quién hace algo malo para castigarlo. No es eso. Eso es una difamación. La ley de amor es una ley de amor, la ley de Dios. Todos los mandamientos de Dios son de amor. O díganme si hay alguno que no sea de amor. De los 600 y tantos que dicen que son, yo nunca los he contado, pero ni uno solo es contra nosotros, todos son a favor de nosotros. No hay uno solo que sea contrario a nosotros. Bueno, en este caso de los sábados en el templo, los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa. Pues sí, porque tenían que ofrecer los sacrificios. Se puede decir que los sábados para los sacerdotes era el día de más trabajo. Tenían que ofrecer los sacrificios no de 2, 3 personas, de miles de personas, de hasta millones de personas. No, pues terminaban exhaustos, cansados, sí. Y se puede decir que era el día que más trabajaban, el día que más trabajaban, y son sin culpa, claro, pues ni modo que el Señor los fuera a culpar de decir, ¿qué no ves ahí que dice no trabajarás? No, Dios no es así. Dios no pensaba como ellos pensaban, gloria a Dios. Seguimos leyendo, versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Mayor que el templo y mayor que todos y mayor que... Bueno, gloria a Dios. Jesucristo. Mas si supieseis que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, ¿sí? Porque estaban condenando a los pobres discípulos que tenían hambre, y bueno, pues vieron ahí unas espigas y tenían hambre, pues ahí está la comida, Bueno, pues si otra vez el 7, mas si supieses que es misericordia quiero. Eso es lo principal. La ley es una ley de misericordia. Por misericordia se les permitió a David y a sus acompañantes comer algo que no era permitido. Por misericordia también los sacerdotes, Dios permite que trabajen y no les atribuye culpa alguna. Versículo 8. Porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Señor del sábado, Jesucristo, Señor del sábado. Si hubiera ahí alguna culpa en alguno de los discípulos por haber arrancado espigas de trigo para comer los granitos de trigo, si hubiera ahí alguna culpa, Él era el único que podía decirles algo. Si hubiera ahí alguna culpa, les podría haber dicho, muchachos, eso no se hace, ¿qué les pasa que no saben que es sábado y no pueden? No, pues no había ninguna culpa, no había nada que decirles. Porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Señor del sábado, dueño del sábado, el único que podía reclamar si alguien estaba
infringiendo el sábado, él era el único que podía decirle, no ellos, no los fariseos. Versículo 9, y partiéndose de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en sábado? Por acusarle. Bueno, esta no es una simple pregunta. Bueno, aquí dice, y aquí había ahí uno que tenía una mano seca y le preguntaron, diciendo, ¿es lícito curar en sábado? Le preguntaron, sí, los fariseos que siempre andaban tras él. Esta no es una simple pregunta, es una advertencia que le estaban dando, porque lo vieron que iba a sanar al enfermo. Bueno, ese era lo procedente, que iba a sanar al enfermo, como diciéndole, ni se te ocurra sanarlo, porque eso estarías infringiendo aquí la ley de Dios. Entonces es una pregunta, es como decirle, ¿serías capaz de sanarlo siendo sábado, en pleno sábado? Y aquí frente a todos. Y aquí había uno ahí que tenía una mano seca y le preguntaron, más bien le interpelaron, ¿verdad? Le advirtieron, ¿es lícito curar en sábado? Por acusarle. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja que se cayere en una fosa en sábado y no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, así que es lícito en los sábados hacer bien. Palabras del Señor del sábado. Palabras del único que puede reclamar. Ahí no hay nada que reclamar. Es lícito hacer sanar en sábado. Versículo 11, y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja que se cayere? Ellos lo hacían, pero ya cuando se trataba de un humano, ya dijeron que eso no era permitido, pero ellos lo hacían con las ovejas. Bueno, versículo 13, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió y fue restituida sana como la otra, y salidos los fariseos consultaron contra él para matarle. Bueno, cuando se acaban los razonamientos, cuando ya no tenían más que hacer, porque no les asistía la razón, entonces lo único que podían hacer contra él era matarlo. ¿Cómo es posible? Ya se les acabaron los argumentos tan pronto. 14, y salidos los fariseos consultaron contra él para destruirle, mas viéndolo Jesús se apartó de ahí y le siguieron muchas gentes y sanaba a todos en pleno sábado. En pleno sábado. Sanaba a todos. Y les dijo, y él les encargaba eficazmente que no le descubriesen, que no lo fueran a decir a los fariseos porque iban a venir otra vez a pelear, a reclamarle. Bueno, versículo 17, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo, he aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado en el cual se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ahí se cumplió esta profecía de Isaías en Cristo Jesús, ese día de sábado. Versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía, y todas las gentes estaban atónitas y decían, ¿será aquel hijo de David? Bueno, vamos a pasar a otra cita. Vamos a ver el capítulo
12. Bueno, pero ahora, sí hay mismo, pero en el versículo. Bueno, vamos a continuar aquí leyendo el 22. Entonces fue traído a él, el 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Bueno, sanaba a muchos enfermos. Y todas las gentes estaban atónitas y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esta es una blasfemia. Esta es una blasfemia directa, clara. Pues qué atrevimiento, cómo pues ostensiblemente hablan de nuestro Señor Jesucristo. Claro, como Él no se defendía, se aprovechaban para decirle todo lo que querían. A ver otra vez, versículo 24, más los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Le estaban diciendo que estaba endemoniado. Pero ¿cómo decir eso del Hijo de Dios? Otra vez 24. Mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Bueno, pues sí. Entonces eso de que estaba endemoniado, pues no era lógico. Como Satanás echando fuera a Satanás, eso es ilógico. 27. Y si yo por Belcebú, como dicen, echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, aquí está la aclaración. Si por Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Sí, por el Espíritu de Dios, Él echaba fuera los demonios, no por Belcebú, príncipe de los demonios, como decían ellos. Bueno, pero entonces esto está grave. Sí, dice, si por Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios. Entonces no era por el Belcebú, era por el Espíritu de Dios. Y era porque el reino de Dios se había acercado ya. Versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prendiera al valiente y entonces saqueará su casa? Y el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge derrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, aquí está la gravedad de las cosas, la blasfemia tan grande que dijeron, aquí está lo que les espera. 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Ellos acaban de blasfemar, no solamente contra el Hijo de Dios, sino también contra el Espíritu Santo, al decir que ese poder que tenía Jesús
era del diablo, de Belcebú. Ahí estaban blasfemando porque no era del diablo, era del Espíritu Santo. Y ellos acababan de blasfemar, no solamente contra el Hijo de Dios, sino contra el Espíritu Santo, porque le estaban atribuyendo a nuestro Señor Jesucristo las obras del Espíritu Santo, decían que eran del diablo. Pues es una gran blasfemia. Entonces le está diciendo, eso que acaban de decir, no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Versículo 32, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Bueno, lo que dijeron contra él será perdonado. Será perdonado. ¿Por qué será perdonado? Porque él, al venir al mundo, vino precisamente a los pecadores. No vino a los justos. ¿Por qué? Porque no había ni un justo. Dice que miró Dios sobre la tierra. A ver, vamos a ver cómo dice Salmo 14. Pero sin perder esta cita, por favor. Vamos a ver el Salmo 14. Salmo 14, versículo 2. Salmo 14, 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y saben cuántos encontró? Ninguno. Todos declinaron, juntamente se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, porque acá no había nadie que pudiera salvar a los hombres. Se necesitaba que uno del cielo viniera a la tierra. Uno que nunca había pecado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, regresamos a Mateo 12, versículo 32, otra vez. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Sí, porque al venir nuestro Señor Jesucristo sabía a lo que venía, sabía a lo que se exponía, y aún sabía que moriría. 32. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ellos cayeron en esa sentencia por haber blasfemado. Sí, como nuestro Señor Jesucristo nunca se defendía. Se les hacía fácil decir contra Él todo lo que querían, pero en eso blasfemaron también contra el Espíritu Santo. Bien, vamos a ver otra cita, ahora en Mateo 15, 1. Mateo 15, 1. Dice, entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Estaban en Galilea. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado por el Padre Celestial a Galilea, a predicar en Galilea 3 años. Entonces andaba en Galilea.
Repito, versículo 1, Mateo 15:1. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Ahí está otra reclamación. Todo era crítica. Según ellos tenían razón. Y aquí, bueno, encuentran un motivo para reclamarle. Pero ¿será cierto eso de que los discípulos no se lavaban las manos cuando comían pan y toda la comida? No, no era cierto. Era otra cosa. Se trataba... A ver, vamos a adelantarnos un poquito a Marcos capítulo 7. Pero sin perder esta cita, sin perder Mateo, vamos a ver en Marcos capítulo 7. Y versículo 1, Marcos 7:1. Y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, eso era, con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Bueno, pues aquí surgió otra pregunta. Entonces, ¿qué no se lavaban las manos para comer? Sí, pero es que es otra clase de lavamiento. A ver, versículo 3. Dice: porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Entonces, eso era, que no se lavaban muchas veces, porque eso era una tradición de los ancianos, que ellos habían inventado, no era mandamiento de Dios, eso era una invención de ellos. Repito el 3, porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen pan. Entonces, bueno, sigo leyendo. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Es decir, si regresaban de la plaza y ya era hora de comer, pues entonces iban y se lavaban las manos, se secaban, se las lavaban, se secaban, se lavaban, se secaban, se lavaban. Bueno, pero querían que eso hicieran también los apóstoles. Entonces les reclaman: oye, ¿y por qué tus apóstoles, tus discípulos no hacen esto? A ver, versículo, el 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen, y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros, y de los vasos de metal y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Claro que ahí cabría también otra respuesta. Bueno, porque las tradiciones. Mejor vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nuestro Señor Jesucristo no vino a obedecer mandamientos de hombres, Él vino a obedecer los mandamientos de Dios. Sigo leyendo, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Sí, todos los que siguen mandamientos de hombres,
pues dejan a un lado los mandamientos de Dios, hacen a un lado los mandamientos de Dios, porque bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, nadie puede servir a dos señores. Entonces, o sirve a uno o sirve a otro. Bueno, pues para seguir las tradiciones de los hombres, pues tienen que dejar los mandamientos de Dios. Dice, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidáis. Sí, porque le dan más importancia a los mandamientos de los hombres que a los mandamientos de Dios. Vamos a regresar a Mateo capítulo 15, donde estábamos hecha esta aclaración. Mateo 15:1. Entonces llegaron a él, a Jesús, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijera al padre o a la madre muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre es ya ofrenda mía a Dios, todo aquello con que pudiera valerte, no deberá honrar a su padre y a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pues sí, en otras palabras, que dice, ella ofrenda mía a Dios, o sea, todo lo que te doy, o todo lo que le doy papá, mamá, es de las ofrendas que yo tenía que dar, en lugar de darlas ahí en el templo, pues les doy aquí para su comida. Dice, no, eso no es así, eso no es así. Aparte es lo de las ofrendas, aparte los deberes con Dios. Y entre los deberes con Dios, a Dios, acerca de los padres, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ellos unían las dos cosas. No, pues eso es hacer trampa. Eso es hacer trampa. Bueno, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, mas en vano me honran enseñando como doctrina y mandamientos de hombres. Bueno, vamos a pasar a otro. Vamos a pasar a Mateo 12. Mateo 12. 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Bueno, es que se me pasó esta cita, estaba antes del 15. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hasta ahí nada más. Bueno, repito el 38. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Te deseaban ver una señal? Eso es una provocación. Es una provocación. Pues sí, bien podía haberles dicho el Señor, pues tantas señales que hace, ¿verdad? Tantas señales que he hecho. Pues si no las ven, como dice un dicho, no hay más ciego que el que no quiere ver. Bueno, pero les di una buena respuesta. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Señal no le será dada. Bueno, pues es que no querían ver.
y si les hubiera dado ahí alguna señal, pues ya dirían que por Belcebú y tantas cosas que tenían ellos. Pero el Señor dice, no les será dada ninguna otra señal más que la señal de Jonás profeta. Si la quieren o no la quieren, pues ya es cosa de ellos. Bueno, ahora sí vamos a Mateo 16:1. Mateo 16:1. Dice, llegándose los fariseos, aquí vienen, andan otra vez, bueno, siempre andaban con él, atrás de él, y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, pedían que les mostrase señal del cielo. Sí, para acusarle, ya sabemos. Mas él respondiendo les dijo, cuando es la tarde del día, decís sereno, porque el cielo tiene arreboles, y a la mañana hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, ¿no podéis? La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Bueno, querían pues provocarlo. Bueno, seguimos ahora con Lucas 12:1. Lucas 12:1. Dice, en esto juntándose muchas gentes, tanto que los unos a otros se hollaban, comenzó a decir a los discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Vaya que estaban leudados los fariseos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Bueno, que tuvieran cuidado con lo que decían los fariseos, porque decían cosas que no eran ciertas, cosas leudadas. También aquí en Lucas, pero ahora el capítulo 7, Lucas 7:36. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrado en casa del fariseo sentóse a la mesa, ya que una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se atreve este individuo a pensar de esa manera? Ahí está criticando a nuestro Señor Jesucristo y a la mujer. A los dos está criticando, por lo visto que eran especialistas en criticar. En lugar de considerar la situación, una pobre mujer, pues que había sido pecador y que, pues, ¿cuánto habrá padecido esta mujer?
que cuando supo del Señor Jesús fue a buscarlo para, bueno, pues para que le perdonara sus pecados. Eso es bueno cuando alguien busca el perdón de sus pecados. Y qué mejor que ir con la persona más indicada, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y también criticó a nuestro Señor Jesucristo, porque dijo, si fuera profeta, aquí me estoy dando cuenta que no es nada. Doble crítica a la mujer y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 40, entonces el Señor Jesús le dijo, o sea, el Señor que conoce todas las cosas, conocía su pensamiento. Le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro. Aquí está pues también actuando con hipocresía, ¿verdad? Según él que no era profeta. Pero ahora le dice, sí maestro. Dice, mira, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo de qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que él al cual perdonó más, le dijo directamente a su lado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves esta mujer, entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas el que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Pues cuánta alegría debió haber sentido aquella mujer, que el Señor le perdonó sus pecados. Bueno, vamos a ver otros casos, a ver si alcanzamos a verlos todos. Entonces pasamos ahora a, este es de Lucas capítulo 8, bueno, 7, entonces vamos a ver ahora en Lucas 13, versículo 31. Lucas 13, 31. Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos. Allá andan los fariseos. Dijéronle, sal y vete de aquí. Le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Eso le dijeron los fariseos a nuestro Señor Jesucristo en Galilea. En Galilea, acuérdense que nuestro Señor Dios envió a nuestro Señor Jesucristo a predicar a Galilea, no a Judea, no a Jerusalén, sino a Judea, perdón, a Galilea de los gentiles, a Galilea de los gentiles. Bueno, pero lo quisieron intimidar. Ten cuidado porque te anda buscando Herodes, porque te quiere matar. ¿Acaso pensaban que él iba a huir? Versículo 32, y les dijo, y de decir a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y acabo sanidad, hoy y mañana y el tercer día soy consumado. Pero es menester que hoy y mañana y pasado mañana camine, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Vale? Que no le intimidaban, al contrario, decían a esa zorra que ya estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo que hacer, y no por lo que diga él voy a cambiar el plan. Bueno, vamos a
también en Lucas 14:1. Pues aquí estamos, se quita. Lucas 14:1, y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos un sábado a comer pan, él le acechaban, y aquí un hombre hidrópico estaba delante de él, y respondiendo Jesús habló a los doctores de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado? Y ellos callaron. Entonces él, tomándole, le sanó y despidióle. Y respondiendo a ellos dijo: el asno o el buey, ¿cuál de vosotros caerá en algún pozo y no lo sacará luego en día de sábado? Y no le podían replicar estas cosas. Bueno, sí, a ver otra vez, pero más despacio, por favor. Y aconteció que entrando él en casa de un hombre príncipe de los fariseos un sábado a comer pan, ellos le acechaban. Y aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Bueno, parece que aquí le pusieron una trampa. ¿Crees que se atreve a curarlo? Pues a lo mejor sí. A ver, vamos a hacer la prueba. Respondiendo Jesús habló a los doctores de la ley y los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado? Y ellos cayeron. Entonces él, tomándole, le sanó y despidióle. El enfermito no tenía culpa de nada, pues no le despidió, pero ellos los reprendió. 5. Y respondiendo a ellos dijo: dijo el asno del buey, ¿de cuál de vosotros caerá en algún pozo y no lo sacará luego en día de sábado? Y no le podían replicar estas cosas. Bueno, vamos a ver otro caso. Lucas 15:1. Pues aquí estamos enseguida. Y se llegaban a él los publicanos y pecadores a oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Bien, entonces pues habría que preguntarles: ¿y ustedes qué andan haciendo acá, verdad? Si acá están los pecadores y los publicanos, ¿qué andan haciendo ustedes por acá? Pero claro que no les respondió, como a lo mejor alguno de nosotros habríamos respondido. Claro, Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Maestro. Y aquí les da sus razones. Y Él les propuso esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y perdiera una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle, y hallada la pone sobre sus hombros gozoso, y viniendo a casa junta a los amigos y a los vecinos diciéndoles: dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido? Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sí, porque decían que él se andaba juntando con pecadores. Pues sí, pero porque llevaba un plan. No se juntaba con los fariseos y con los escribas y con los doctores de la ley y con los príncipes. No se juntaba con ellos porque se creían justos. Él no vino a los que se creían justos, sino a los que reconocen sus pecados. Bueno, entonces, después ahí la parábola de la oveja perdida. Claro, como les decía, todos los mandamientos son de amor. El pastor que se le perdió una oveja y la va a buscar, claro, él es el buen pastor, que va a buscar a la oveja hasta que la encuentra, y que ya una vez que la encuentra, dice que allá la pone sobre sus hombros gozoso, y viniendo a casa junta a los amigos y los vecinos diciendo: dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Por eso andaba nuestro Señor Jesucristo con los pecadores, para salvar ovejas, porque cuando salva una,
versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador, aunque sea de uno, que se arrepiente, que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bueno, ¿quiénes son los justos que no necesitan arrepentimiento? Son los ángeles. Ellos son justos, no necesitan arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo, en lugar de andar allá con ellos, vino acá a buscar a los pecadores. Los ángeles no necesitan la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces pasamos, no solamente la parábola de la oveja perdida, les pone aquí otras dos parábolas que ya no las vamos a ver, de la dracma perdida y del hijo perdido. El hijo pródigo, ya hemos estudiado esa parábola, hoy no la vamos a estudiar. Entonces lo que vamos a hacer es ver lo de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 1. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, perdón. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Bueno, un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos, este vino a Jesús de noche, ¿y por qué de noche? Porque los judíos ministros de Sanedrín no creían en nuestro Señor Jesucristo. A ver, por acá están en el capítulo 7, sin perder el capítulo 3. Cuando enviaron a unos ministriles a aprender a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Juan 7, versículo 32. Dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. O sea, los fariseos no se atrevieron a ir de ellos mismos. ¿Por qué no se atrevieron? Sabían que con él no iban a poder. Entonces enviaron unos servidores que le prendiesen. Y resulta que los servidores, cuando llegaron, lo encontraron predicando a nuestro Señor Jesucristo. Dijeron: pues vamos a esperar que acabe de predicar. Pero en esa predicación, pues ellos dijeron: pues qué hombre tan extraordinario ¿cómo nos mandan a aprenderlo? No, claro que no. Versículo 45. Y los ministriles vinieron a los príncipes, a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los ministriles respondieron: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Porque no supieron reconocer los hombres sabios, entre comillas, reconocieron unos ministriles, unos servidores. 47. Entonces los fariseos les respondieron: ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Pues no, estos eran los peores, por eso nunca creían, nunca. Más bien lo que veían en él era una competencia, y por eso lo querían matar, porque a él lo seguían multitudes y al templo solo. Vamos a regresar a donde estamos en Juan capítulo 3, acerca de por qué
quería esconderse en las sombras de la noche para que no lo reconocieran, que era un fariseo y que era un príncipe. No, pues qué va a decir la gente, como un príncipe ir a consultar al humilde nazareno, al humilde carpintero. Entonces fue de noche, así para que nadie lo viera, ¿verdad? Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, si has venido de Dios, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no se impresionó con la presentación elegante de este príncipe. No, al contrario, le dijo que estaba perdido y que estaba en pecado y que necesitaba salvación y que si no hacía lo que él decía, pues no podría entrar al reino de los cielos. Dice el Nicodemo 4, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, aquí ya nuestro Señor Jesucristo le aclaró todo. Pero lo que Nicodemo no aceptó el Evangelio. Hay que nuestro Señor Jesucristo se dio el tiempo de explicarle todas las cosas aquí ampliamente. Y por eso Nicodemo aceptó. Bueno, era fariseo, eso lo explica todo, ¿verdad? Pero después los fariseos se convirtieron y él fue uno de los fariseos que se convirtió, porque lo vemos que cuando el Señor Jesucristo murió, y fue Nicodemo uno de los que lo fueron a ungir para la sepultura. Y al hacerlo Nicodemo, pues también se estaba exponiendo, porque entonces demostraba que era de los que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Pues qué bueno por Nicodemo, porque por cierto Nicodemo pues estaba en la profecía de Isaías capítulo 53, vamos a leerla en Isaías 53. No vamos a leer todo, yo siempre acostumbro a leer todo este capítulo, pero ahorita ya no tenemos tiempo de mucho. Entonces, vamos a ver donde dice en el versículo 9 acerca de nuestro Señor Jesucristo: y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aquí está Nicodemo. Cuando hablan de los ricos, porque fueron dos ricos, Nicodemo y José de Arimatea, senador, noble. Bueno, fueron dos. Aquí, claro, Nicodemo, ¿cuántas veces habrá leído este capítulo? No sabía que él sabía el Espíritu Santo que Nicodemo se iba a convertir. Bueno, entonces, vamos a ver ahora el capítulo 9 de Juan capítulo 9. Y versículo 1.
Y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciese ciego? Y respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede orar. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra, hizo lodo con su saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego y díjole: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, sin interpretar, es enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: no es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían: este es, y otros a él: a este. Él decía: yo soy. Y dijeronle: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y dijo: el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó con los ojos, y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está aquel? Él dijo: no sé. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego. Bueno, pues aquí ya se comienzan a complicar las cosas porque entran en escena los fariseos. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y por eso lo llevaron con los fariseos. Aquí hay un delito, aquí hay un pecado, aquí se necesita hacer una investigación. Que era sábado, y cómo es que ese ciego se deja curar en pleno sábado, y cómo es que aquel que lo curó se atreve a curar en pleno sábado. Aquí hay un delito, hay que hacer una investigación. Repito el versículo 13: y llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieronle a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo: pues me lo sobre los ojos y me la ve y veo. Entonces los fariseos decían: este hombre no es de Dios, que Jesucristo no es de Dios. ¿Por qué? Dice que no guarda el sábado. Que no guarda el sábado. Lo están acusando de pecador, de infractor de la ley de Dios. Dice, otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales si había disensión entre ellos? Sí, porque ¿cómo que es pecador? Si fuera pecador no haría esto. No, pero si fuera santo, pues tampoco haría lodo en pleno sábado. Bueno, había disensión. 17, vuelven a decir al ciego: tú creíste que te abrió los ojos, y él dijo que es profeta. Mas los judíos no creían de él que había sido ciego y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondieron sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego, mas cómo ve ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntarle a él. Él hablará de sí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser Jesucristo, fuera de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Bueno, aquí querían aleccionar al que había sido ciego, convencerlo de que era pecador, de que lo curó. Dice: bueno, yo no sé nada de eso. Yo lo único que sé es que yo era ciego y que ahora veo. De teología no me pregunten porque de eso no sé nada. Bueno,
26, y volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondióles, ya os lo he dicho y no habéis atendido. ¿Por qué lo queréis otra vez oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Bueno, aquí el hombre que había sido ciego les está hablando con sorna. Antes que hacer sus discípulos, porque me sanó los ojos. Y ellos pues entendieron la sorna, ¿verdad? Y le ultrajaron, dijeron, tú eres un discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Como si fuera mejor ser discípulo de Moisés que de Jesucristo. Nosotros sabemos, ellos estaban seguros, sí, que a Moisés le habló Dios, mas no sabemos de dónde es. Porque aquel hombre dijo, por cierto, maravillosa cosa es esta. Qué curioso que ustedes no saben de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Un hombre tan importante que ustedes no saben nada acerca de él. Cosa maravillosa, diríamos acá, curiosa. Y sabemos, está hablando del cieguito, sabemos, aquí ya le está dando cátedra. Aquí ya le está dando cátedra. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Y pues ellos, pues sí, es cierto lo que está diciendo el que había sido ciego. Su razonamiento es mejor que el razonamiento de los fariseos. Desde el siglo, sigue hablando el varón que fue sanado, desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Eso nunca se ha oído. No, pues es cierto. Todo lo que estaba diciendo era cierto. No le podían contradecir. Si no fuera de Dios, no podía hacer nada. No, pues sí es cierto. No, pero no es cierto. Porque decían que sí, que no, que el sano no era de Dios, pero que era cierto que lo que decía el cieguito, pero ya mejor lo corrieron porque con él no se podía razonar, discutir. El versículo 34, y respondieron, dijeronle, en pecado se ha nacido todo. Pues aquí nada más hablan y sale puro veneno. Respondieron y dijeron, en pecados, ¿cómo se atreven a decir que es pecador uno que Cristo dijo que no era pecador? Pues eso ya es contradecir al Señor Jesucristo. Bueno, es que para esto eran pecadores, menos ellos. Todos eran pecadores, por eso dice, es un pecador el que te curó, porque no es fariseo. Bueno, versículo 34, otra vez respondieron y dijeron, en pecado eres nacido todo, y tú, y echaronlo fuera, y oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Pues no sé. Respondió él y dijo, ¿quién es el Señor para que crea en él? Y díjole Jesús, y le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dice, creo, Señor, y adoróle. Creo, Señor, sí creo. Era un hombre de fe. Sí, creo, Señor, y adoróle. Bueno. Y dijo Jesús, yo para hacer venir a este mundo, para que los que no ven, vean. El cieguito, que no veía, ya veía. Y los que ven, sean cegados. Los que creían que veían, los que decían que veían, para que ellos sean cegados, como dice por ahí también Mateo 13, los que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Última cita, Filipenses capítulo 4. Filipenses
Versículo, perdón, es Filipenses 3, disculpen hermanos. Es Filipenses 3, disculpen. Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, está hablando del apóstol Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo. Pablo era fariseo. Saulo de Tarso era fariseo. Bueno, y no solamente fariseo, era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. Bueno, tenía, según él, 7 cualidades. Y para un israelita tener 7 cualidades, pues es la perfección. A ver, otra vez. Versículo 5. Circuncidado al octavo día, el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, contra el rey fariseo, contra el celo, perseguidor de la iglesia, contra la justicia que es en la ley, irreprensible. 7 cualidades. Sí, pero todo eso lo echó a la basura por el eminente conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículo 7. Pero las cosas que para mí eran ganancias, él las reputado pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún reputo todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La fe en Cristo Jesús es lo que salva. Vamos a orar puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, bendito Dios, porque nos das tu palabra, bendito Padre celestial. Gracias porque nos enseñas. Gracias porque nos has dado tu justicia, que es tu Hijo precioso, nuestro Señor Jesucristo. Él es Jehová, justicia nuestra. Gracias, Padre celestial, porque ya no nos atenemos a nuestra justicia, porque nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, sino que ahora apelamos a la justicia de tu Hijo Jesús, que es el que nos justifica delante de ti. Gracias, bendito Señor. Y todo esto, Padre celestial, te damos gracias y te honramos, te glorificamos. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel pasa a terminar. Gracias, Señor, Señor, por su palabra. Les invito a que cantemos el himno en la página 137. Página 137. Si yo hablase con poder. Si yo hablase con poder y elocuencia angelical, y si tuviese tanta fe que hasta los montes pudiese quitar, y si al fuego entregase mi ser, pero no tengo caridad, como un címbalo vengo a ser.
es el que no tiene amor. Todo el que me dice Señor, al reino de Dios, mas el que hiciere su voluntad, que es la santificación. Abrigue y coma bien, mas no le da necesario como se puede sostener esa fe sin obras muere, necesita siempre hacer Gloria al Señor. Les invito a que leamos Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Lo vamos a leer al unísono, para la gloria de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor: Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Les invito a que cantemos el himno en la página 151. Página 151. Pastor Divino. Página 151. Página 151, Pastor Divino. Pastor Divino, hoy he venido arrepentido ante tus pies, buscando amparo en tus rediles, de lobos miles, de instinto cruel. Contigo encuentro solas y calma, aquí a tus plantas tranquilidad. Guía mis pasos por los senderos de pastos buenos, de vida y paz. Hoy me consagro a tu servicio, séme propicio, no quiero más seguir la senda
mortal del vicio. Sé que es tu oficio, alma salvar, aunque la senda sea dolorosa. Mi alma ansiosa te seguirá, yendo a tu lado no habrá peligro. Si vas conmigo, no temo ya. Torna mis penas en alegría y mi agonía que sea poca. Y si algún día he de aprender, Señor, la muerte, prefiero más. Gloria al Señor. Les invito a que oremos. Voy a pedir a mi hermano Inocente que se nos dirige en esta oración. Muchísimas gracias por tu misericordia, muchísimas gracias porque eres bueno, porque eres generoso, porque eres bondadoso. Gracias por tu palabra santa, gracias porque nos has dado la sólida palabra constructiva para nuestras vidas en beneficio de nuestra salvación. Muchas gracias por esos momentos. Te doy gracias también por nuestros hermanos que no pudieron venir. Sé propicio a la vida de ellos. Ayúdales, Padre mío, para que puedan estar a la observancia de tus mandamientos. Y te pedimos, Padre bondadoso, que no olvides a mis hermanos que se duelen de algún dolor, de alguna enfermedad, que tú los cures, que tú los sanes, Padre mío, ya que tú eres nuestra esperanza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Muchas gracias, Padre, por esos momentos. Gracias por nuestros pastores, por nuestros ministros, ya con nos ayudas. Gracias por todo esto, Padre. Te damos las gracias, Padre. Vamos a tener un receso. Queremos que bendigas nuestros alimentos. Queremos que bendiga las ofrendas, los diezmos, Señor. Que no falte nada en el almacén de tus hijos. Bendícelos y guárdalos. Todo esto te lo ponemos por el dulce nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, el cual es el que nos reconcilió para contigo. Por él te pedimos estas cosas. Que la gloria, la honra, la alabanza sean para ti en la eternidad. Amén. Aleluya. Así sea. Bien, les invito a que recibamos la bendición de nuestro Dios. Nuestro Dios, que nos permita alabar su nombre en este día santo, y que así como nos permite glorificarle el día de hoy, pues que también nos permita glorificarle en el otro día santo, en el sábado de 1000 años, y más aún en la eternidad, para que unidos con los ángeles y arcángeles y querubines y serafines, alabemos al Señor de los señores, Rey de reyes y Dios de dioses eternamente. Y la bendición del Señor dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios les bendiga y paz a vosotros, y salúdense todos en el amor de Cristo Jesús, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén.